retomando el tema de la reforma política del Distrito Federal, tenemos en la línea a Ricardo Anaya, el jefe, quien preside la bancada panista en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, Ricardo. Hola Magda, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, un saludo al auditorio. Muchas gracias. Pues no veremos entonces ratificada y aprobada la reforma política del Distrito Federal en esta legislatura, Ricardo. Es una buena reforma, Magda, es una reforma que significaría un paso adelante para la ciudadanía aquí en la Ciudad de México, el que la Ciudad de México pueda contar con su propia constitución. Sí, me parece que hay enormes consensos a favor de la reforma. Lo que sí debo decir, Magda, es que nosotros recibimos la minuta apenas el día de ayer a las 3 de la tarde y creemos, Magda, que no es conveniente legislar al vapor, que en menos de 24 horas estemos votando una reforma constitucional de tan importante trascendencia, y menos cuando efectivamente hay inquietud sobre cuando menos 2 puntos del propio contenido de la reforma. Lo que nos pareció responsable y correcto es turnarla a comisiones y podríamos eventualmente valorar un periodo extraordinario o que se vote más adelante. El que ya haya sido aprobada en el Senado es un primer paso, es un paso muy importante y ahora corresponde un análisis serio, un análisis responsable en la Cámara de Diputados. Hay que recordar, Magda, el debate en el Senado duró casi 3 años, de tal manera que pretender que en la Cámara en menos de 24 horas la estemos votando, pues me parece que no tendría un argumento sólido. ¿Cuáles son los 2 puntos que los inquietan, sobre todo a la bancada del PAN, Ricardo? Con mucho gusto, Magda. Uno es la integración del constituyente. Hay que recordar que como se está pretendiendo crear una nueva constitución, debe haber un grupo de personas, en este caso integrantes del constituyente, que puedan discutir y votar el contenido de la nueva constitución. Nosotros creemos que deben ser ciudadanos electos por la propia gente, por el voto directo de los ciudadanos. En la minuta que recibimos se pretende que algunos sean designados de manera directa por el presidente de la República y por el jefe de gobierno del Distrito Federal, lo cual nos parece resta fuerza a los ciudadanos por un lado y por otro lado sobrerepresenta a los partidos políticos de los cuales emanaron tanto el presidente como el jefe de gobierno. Ese es un primer punto que nosotros queremos discutir a fondo, que estoy seguro podemos llegar a acuerdos siempre y cuando haya apertura y siempre y cuando haya la coincidencia de que quien debe llevar mano, quien debe tener la voz en la creación de la nueva constitución, pues son los ciudadanos del Distrito Federal. El otro cambio... Perdón, Ricardo, en ese punto, ustedes, ¿cuál es su propuesta? Pues entendemos, obviamente, esto de lo que nos hablas, la sobrerepresentación por parte del PRI y del PRD, pues los 2 partidos que en este momento tienen el poder precisamente en el Distrito Federal. Pero entonces, ¿cómo pudiese integrar otros partidos a esta representación? Nuestra propuesta, Magda, es que sea por voto directo de los ciudadanos. Recordar, se debe crear un constituyente que va a discutir y votar la Constitución, como si fuera, digamos, un órgano legislativo que tiene como propósito discutir los contenidos y aprobar la nueva Constitución. Creemos que los integrantes de ese órgano deben ser electos. El problema es que en la minuta que recibimos, el 60% se propone sean electos, pero el 40% se pretende sean designados directamente por el presidente de la República, el jefe de gobierno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ese es un primer tema en el que nosotros quisiéramos abrir la discusión y que no podemos resolver en menos de 24 horas, Magda. Que el 100% entonces fuera votados por los ciudadanos. Así es, porque de lo que se trata es de que la voz de los ciudadanos sea escuchada y sea representada en esta nueva Constitución para el Distrito Federal. Otra diferencia importante, Magda, es que no hay un cambio sustancial en la naturaleza jurídica de las delegaciones, es decir, siguen las delegaciones del Distrito Federal sin personalidad jurídica, sin patrimonio propio, y nosotros creemos que dotarlas de un cabildo, es decir, de un cuerpo colegiado, sin más responsabilidades, pues lo único que implica es crear más burocracia, más gasto público, sin que haya más eficiencia en beneficio de los ciudadanos. Esos son 2 ejemplos, Magda, pero quiero subrayar 2 ideas centrales. Estamos a favor de que haya una reforma política del DF, que el DF tenga su propia constitución, en eso hay acuerdo.
Lo que no podemos es aprobar en menos de 24 horas una profunda reforma constitucional que modifica más de 50 artículos de la Constitución. Nos parece que eso sería irresponsable. No vamos a legislar al vapor, la hemos turnado a comisiones, iniciaremos el estudio y siempre está la posibilidad, ya sea de un periodo extraordinario o que inmediatamente al iniciar la siguiente legislatura sea de los primeros asuntos a retomar. Ya se dio un paso importante con la aprobación del Senado, ahora nos corresponde un análisis serio y también responsable en la Cámara de Diputados. ¿Y qué posibilidad de consenso hay para un extraordinario? Bueno, me parece que la posibilidad de consenso ya se mostró en el propio Senado. Se alcanzaron las 2/3 partes con la participación de distintas y diversas fuerzas políticas y por eso nosotros creemos que ahora nos corresponde hacer lo propio en la Cámara de Diputados. Pero allá se discutió, Magda, hay que recordarlo, casi 3 años. Acá no lo podemos hacer en 24 horas, pero sí estamos abiertos a que haya reforma política, a que el DF tenga su propia constitución y a construir esos acuerdos. Sí podría haber un extraordinario o podría verse al iniciar la próxima legislatura. Confío en que en el mediano plazo sí tendremos reforma política del Distrito Federal. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues está invitando a que se sienten tanto Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN, como usted, Ricardo. ¿Están ustedes en esta disposición de tratar de escuchar cuáles son las propuestas y que los escuchen a ustedes, a ver si acaso puede ser viable esta participación y pues que se lleve a cabo dentro del periodo extraordinario, pues ya de una vez los acuerdos para la reforma, Ricardo? Por supuesto que sí, Magda. Claro que estamos abiertos a escuchar argumentos, a ser escuchados y a construir lo que sea mejor para el Distrito Federal. Claro que estamos dispuestos a sentarnos a la mesa, a dialogar, particularmente con el jefe de gobierno. Siempre ha habido una comunicación franca, fluida. Por supuesto que sí estamos en esa disposición, Magda. Muy bien. Hoy se concluye con el periodo ordinario de esta legislatura, la 62, el último periodo ordinario. ¿Qué hay pendiente además de la reforma política del Distrito Federal en la Cámara de Diputados? Muchas de las leyes secundarias de las reformas constitucionales, Magda. Pongo un ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó ya en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, ha sido ya aprobado por distintas legislaturas de los estados. Cuando se alcance la mayoría, tendremos reforma constitucional, pero aún faltan todas las leyes secundarias que serán seguramente tarea central de la siguiente legislatura. Otro ejemplo, la reforma para limitar el endeudamiento de los estados y los municipios. Aprobamos nosotros la reforma constitucional, ya entró en vigor, falta únicamente la publicación, pero aún está pendiente toda la legislación secundaria. Ese es otro ejemplo de leyes secundarias que deberá abordar la próxima legislatura. Me parece que haciendo un balance, esta ha sido una legislatura histórica en términos productivos. La Constitución tuvo sus modificaciones más profundas, quizá desde que hace un siglo fue promulgada en la ciudad de Querétaro en el 17. Sí. Fueron muchas, pero además muy importantes las reformas. La reforma política, la energética, telecomunicaciones, competencia económica, la reforma laboral, la reforma educativa, pero el gran pendiente es la aplicación de esas reformas. De nada sirve modificar la ley si en la realidad no se aplican, y ahí el ejemplo es justamente la reforma educativa. En la reforma educativa se plantea evaluación a los maestros para mejorar la calidad del sistema educativo. ¿Cuál es el pendiente? Pues que verdaderamente se aplique la reforma y mejore la calidad del sistema educativo, Magda. Ya tocará entonces al gobierno federal y también a los gobiernos estatales, los gobiernos locales, de la aplicación de las leyes. Ricardo Anaya, diputado del PAN, gracias, buen día. Gracias a ti, Magda, un saludo al auditorio. Igualmente, gracias.